Bien, bueno, ya está por ahí la indicación de que nuestra clase está siendo grabada. Bien, bueno, voy a compartirles la pantalla. Bien, bueno, ahí en este momento se está ya visualizando lo que es el programa temático de nuestra materia. Y bueno, voy a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto. Pues ya saben, ¿no? Toda la unidad número uno la vimos durante las primeras 7 semanas del curso. Y la unidad número 2, que se llamó gráficas de control para variables, la vimos después de esas 7 semanas. Nos llevó 2 semanas ver esas gráficas de control para variables. Después hicimos por ahí una pequeña pausa y continuamos con gráficas de control para atributos la semana pasada. Y hoy veremos la siguiente fase de esta misma unidad 3, que serían las gráficas C y las gráficas U. La semana pasada empezamos con este tema de las gráficas de control para atributos con dos temas, ¿verdad? Con el tema, bueno, vimos en general los conceptos generales de atributos y vimos los conceptos de gráficas P y gráficas NP, y veíamos que la gráfica P es una gráfica de proporción de defectuosos y la gráfica NP es una gráfica para número de defectuosos. Entonces, esas dos gráficas se llaman gráficas para atributos, y hoy veremos, les digo, otras dos que se llaman gráfica C y gráfica U. ¿Sale? Entonces, pues para asegurar que también quedó claro el concepto, voy a proceder a revisar una tarea, una solamente, para más o menos ver si quedó claro. Bien, técnicamente son estas tareas gráficas P y NP. Entonces voy a ver, vamos a ver la tarea de Arturo de Jesús. Bien, bueno, pues este era el ejercicio, ¿verdad? Dice ejercicio para una gráfica de control P de Arturo de Jesús Quirós, y ya vienen ahí los datos. El problema se trataba acerca de unos diodos, ¿verdad? Los diodos para un circuito impreso. Y ya venían por ahí los datos del número de diodos inspeccionados en cada lote, y luego ya venían cuántos diodos defectuosos habían sido encontrados en cada lote. ¿Vale? Y como el número de muestra, o más bien dicho, más que el número de la muestra, el tamaño de la muestra es variable, entonces se usaba una gráfica P, ¿verdad? Para encontrar la proporción de defectuosos. Por ejemplo, ¿cuál fue la proporción de defectuosos de estos 8 diodos en relación a los 126 diodos? Entonces, 8 entre 126 me daba esta proporción, 0.063. ¿Cuánto fue la proporción de defectuosos de estos 10 en comparación con los 118? Pues 0.085. Y así, ¿no? Y entonces ya se cargaban estos dos datos, estas dos columnas de datos, la columna de los diodos inspeccionados y la columna de los diodos defectuosos, se cargaban en Minitab y se generaba una gráfica como esta. Espero que, la verdad no lo he revisado, o sea, no he hecho este ejercicio, pero esperemos que esté bien. Si está bien, bueno, pues podemos constatar que el producto, o más bien, más que producto, el proceso refleja una ausencia de control estadístico, o en el punto número 9 hay una evidencia objetiva, vean, una evidencia objetiva de que hubo una ausencia de control estadístico, un punto fuera de control, ¿sí? Entonces, no sé si tienen por ahí sus gráficas a la mano y me pudieran constatar, alguno de ustedes, si más o menos les salió igual que al compañero Arturo. O sea, si le salió una gráfica así, con un punto fuera de los límites de control, si le salió .1580 el límite de control superior, si le salió .0810 el límite central, y si le salió .0040 el límite de control inferior. Si es así, pues quiere decir que a lo mejor el buen Arturo está bien. O sea, si todos los demás dicen, no, pues a mí me salió igual, entonces posiblemente Arturo
pasó bien los datos, puso bien las columnas y todo bien. Bien, y luego dice, inciso B, concluye respecto al proceso y basándose en la gráfica de control, ¿hay evidencia de control estadístico en este proceso de producción de Dios? Y dice aquí, hay evidencia de que el proceso falló estadísticamente. La prueba falló en el punto 9, se sale de la línea de control. Sí, entonces su conclusión, Arturo, está correcta. Sí, sí se ve ahí claramente el punto que se sale fuera de los límites y sí está ahí estadísticamente, hay evidencia estadística de que el proceso estuvo fuera de control estadístico, al menos en ese punto. Ya después regresó y vuelve otra vez a estar en control, pero en ese punto específico sí estuvo fuera de control. Y es todo, era toda la tarea en lo que se refiere a la gráfica P. Y luego después viene otro ejercicio que fue la gráfica NP. ¿Se fijan cuál es la diferencia entre una gráfica y otra? En esta gráfica el tamaño de la muestra es variable. ¿A qué se refiere con que es variable? Bueno, no es la misma cantidad de diodos o de objetos o de artículos, no es la misma cantidad, varía entre una muestra y otra. Y en este ejercicio, en el de la gráfica NP, podemos ver que el tamaño de la muestra es constante. Entonces, cuando el tamaño de la muestra es constante, entonces ahí es una señal de que podemos usar una gráfica NP, ¿vale? Porque el tamaño de la muestra es constante. Y ya, en este ejercicio dije, se desea construir una gráfica NP para controlar un proceso que fabrica un chip, ¿verdad? Que se insertará en una tarjeta de telefonía. ¿Sí? Entonces, estos 50 que están aquí son 50 chips, después otros 50 chips, en la tercera son otros 50 chips, y así, o sea, cada uno de estos representa 50 chips de inspección, o sea, que se inspeccionaron. Y de cada 50 chips se encontraron 3 defectuosos en la primera muestra, 5 defectuosos en la segunda muestra, y así, ¿no? Ok, entonces en el ejercicio de militar, nomás habría que cargar en la columna la de defectos, la de número de artículos defectuosos. Nada más había que cargar esta porque el tamaño de la muestra es constante. Entonces aquí está la gráfica del buen Arturo. Al parecer es otra gráfica también en donde se genera otro punto, bueno, se genera otro comportamiento fuera de control estadístico que viene siendo el punto número 5. Ahí podemos constatar que en el punto número 5, dice, en conclusión, el proceso falla estadísticamente en el punto 5, se supera el límite de control superior. Sí, efectivamente, el proceso falló en el punto número 5 al superar el número de defectuosos. ¿Sí? El número de defectuosos máximo era 9, bueno, 9.15 y se obtuvieron 10 defectuosos en el punto número 5. ¿Qué significa esto? Que en ese punto específico, en el punto 5, algo pasó, algo inusual, algo que no se presenta normalmente en el proceso. Y eso hizo que ese punto se generara, ¿verdad? Es decir, que a la hora de muestrear cuántos chips defectuosos salieron en esa muestra de 50, salieran 10 defectuosos. Entonces, en ese momento hay evidencia estadística y objetiva de que el proceso está fuera de control estadístico, ahí en ese punto, en el punto número 5. Y ya tenemos sus límites de control, 9.15, 3.64, el límite central, y 0 como límite inferior. ¿Sale? Pues se ve bien, Arturo, se ve bien, ya nomás, no sé si alguno de ustedes tiene sus gráficas a la mano, o alguno de ustedes diferente a Arturo, y que pudiera decirme, no, pues a mí me salió diferente a Arturo. Si no, pues quiere decir que la gráfica de NP y la gráfica P, pues al parecer estarían correctas. Bien, bueno, entonces eso es pues en lo concerniente pues a la tarea, ¿sale? Entonces el día de hoy veremos el otro par de gráficas, la gráfica C y la gráfica U, ¿sale? Entonces,
¿En dónde obtendremos información respecto a esas gráficas? Bien, bueno, pues esta información la obtendremos perdón, como fue en la semana pasada, igual de nuestro libro base para la materia llamado Control Estadístico de la Calidad y 6 Sigma. Bien, bueno, ese libro tiene un capítulo completito dedicado a esas gráficas, ¿verdad? Es el capítulo número 8, gráficas de control para tributos. Sí, ese capítulo trae las cartas PNP para defectuosos y las cartas CIU que veremos, les digo, el día de hoy. Esas cartas que se llaman cartas de control para defectos, ¿sale? Entonces, esta proporción de defectuosos es la P, este número de defectuosos es la NP, ¿sí? Número de defectuosos. Y estas, número de defectos es la carta C, y esta defectos por unidad es la carta U, ¿sale? Entonces, son las dos cartas que veremos el día de hoy. Bien, bueno, vamos a ver la teoría que existe detrás de esta carta que veremos por primera vez. Bueno, por primera vez me refiero a la primera carta de hoy, que sería la carta C, ¿sí? Entonces es la que sigue, carta C, número de defectos. Y por acá, en la parte de la derecha, dice un pequeño ahí recuadro, dice su objetivo es analizar la variabilidad del número de defectos por subgrupo o unidad con un tamaño de subgrupo constante. ¿Sale? Bueno, entonces dice, el objetivo de la carta C es analizar la variabilidad del número de defectos por subgrupo cuando el tamaño de este se mantiene constante. ¿Sale? En esta carta se grafica C, que es igual al número de defectos o eventos en el iésimo subgrupo o muestra. Los límites de control se obtienen suponiendo que el estadístico C sigue una distribución de Poisson. ¿Sale? Bueno, ahora sí que vamos a ver una diferencia importante en estas cartas. ¿Sale? Para eso voy a hacer por aquí un pequeño paint para explicarles un poquitillo y que quede bien clarita la diferencia entre una carta y otra. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar primero por considerar el concepto de defectuosos. Defectuosos. ¿Vale? Bien, ¿cuándo un producto es defectuoso? Bueno, un producto es defectuoso pues cuando no cumple los requerimientos de calidad mínimos, ¿sale? Y entonces se le segrega del proceso, se le separa del proceso por considerarse defectuoso. Por ejemplo, ahí la cervecera se usaban unas rejas color azul y cada que un producto salía defectuoso, por ejemplo, era muy común el concepto de merma. Merma se refiere ahí en la cervecera en un contexto de botella mal llenada, es decir, la botella salía llenada a la mitad o menos de la mitad y esa botella era rechazada por un inspector de botella llena, un inspector electrónico, y esa botella se enviaba a un pequeño carril de producción, distinto al carril normal, y de ahí se destaponaba la botella y se enviaba otra vez al bloque frío para reutilizar la cerveza, pero esa botella mal llenada se consideraba como un defecto. Bueno, no, como un producto defectuoso, no estaba bien llenada, ¿sale? Bueno, para productos defectuosos, para llevar el control de artículos defectuosos, ya vimos nosotros dos cartas. Vimos una carta que se llama la carta P, ¿sale? Y vimos otra carta que se llama la carta NP, ¿sale? Entonces esas dos cartas, sí, la carta P y la carta NP, son para productos defectuosos, ¿sale? Entonces voy a ponerle aquí. La carta P es para monitorear productos defectuosos y la carta NP también para monitorear productos defectuosos. Solo que la diferencia entre uno y otro es que la carta P, ¿sí? te pide cuando el tamaño de la muestra, ¿sí? O el lote, el tamaño
del lote o muestra es variable, ¿sale? Muy bien, entonces cuando el tamaño de la muestra o del lote es variable, entonces usarás P, ¿sale? ¿Qué quiere decir con el tamaño del lote o de la muestra? No sé, pues por ejemplo en este vimos que en el ejercicio que vimos en clase veíamos que eran paquetes de salchichas, ¿se acuerdan? Y en esos paquetes de salchichas algunos salían con defecto, ¿sale? Salían con burbuja de aire, entonces esos eran defectosos, eran paquetes defectosos. Y como la máquina producía diferentes números de paquetes cada hora, es decir, algunas horas producía 550, 580, 600, 610, 595 y así. Al ser un tamaño de muestra variable, pues se usa la carta P. ¿Sale? Y la carta NP, sí, también es una carta para monitorear productos defectuosos o número de productos defectuosos. Nada más que aquí la gran diferencia con respecto a la carta NP es que aquí el tamaño, ¿sale? El tamaño del lote o muestra es constante. ¿Sale? Entonces, aquí el tamaño de la muestra no varía, siempre es la misma, siempre es el mismo tamaño de la muestra. ¿Sale? Entonces, cuando es el tamaño de la muestra constante, podemos usar la gráfica NP. ¿Sí? Entonces, en la carta P se grafica la proporción de defectuosos. En la carta NP se grafica el número de defectuosos, pero siempre se está hablando de defectuosos. Bien, les hago este background, este repaso, porque el día de hoy empezaremos a ver unas cartas que son para defectos. ¿Sí? Entonces tú te preguntarás, oye, Oscar, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que ahora monitorearás los defectos sin que necesariamente el producto se pueda considerar como defectuoso. Podría prestarse a confusión, pero no es así. Mire, vamos a ver el ejemplo que nos marca este libro, ¿sí? Para la carta C. Sí, el ejemplo es una mesa. Bueno, es un ejercicio de una fábrica de muebles. Dice, en una fábrica de muebles se inspecciona a detalle el acabado de las mesas. ¿Sí? El acabado de las mesas se refiere a, pues, por ejemplo, el lijado, ¿verdad? La capa de barniz, las medidas, no sé, todo, ¿verdad? Entonces, en una fábrica de muebles se inspecciona a detalle el acabado de las mesas cuando salen del departamento de laca. Bueno, aquí específicamente es del departamento de laca, del recubrimiento que se pone en las mesas. Dice, la cantidad de defectos que son encontrados en cada mesa son registrados con el fin de conocer y mejorar el proceso. En la tabla 8.3, en esta tabla, se muestran los defectos, ¿sí? Se muestran los defectos encontrados en las últimas 30 mesas. Es claro que estamos ante una variable que debe ser analizada con la carta C, debido a que una misma mesa puede tener varios defectos de diferente tipo. Además, los defectos son relativamente menores y aunque influyen en la calidad final del producto, no causan que la mesa sea rechazada. ¿Sale? Entonces, ahí está la gran diferencia de estas cartas con las que vimos en la semana pasada. ¿Sí? En la carta C, ¿sí? En la carta C se monitorea el número de defectos que existen en un tamaño de muestra o en un lote, ¿sí? Sin necesidad de que los productos, ¿sí? Sean considerados como defectuosos, ¿sí me explico? Es decir, nomás se monitorean o se miden la cantidad de defectos que tiene el producto en cuestión, o los productos en cuestión, porque pueden ser varios productos, y se miden cuántos defectos tienen ese producto o esos productos, sin que se cataloguen como defectuosos. A mí me interesa nada más contabilizar cuántos defectos hay en ese lote, ¿verdad? Entonces,
Entonces, aquí en esta carta C, asumimos o se asume, ¿sí? Se asume la siguiente cuestión. Se asume que el tamaño, ¿sí? El tamaño del lote o muestra es constante. ¿Sale? Entonces, tiene esta misma característica que la carta NP, ¿sí? El tamaño del lote o muestra es constante, pero la carta C es para monitorear defectos, no defectuosos. O sea, aquí se monitorea cuántos defectos existen, ¿sale? Cuántos defectos existen en el lote o muestra que estoy monitoreando. Miren, vamos a seguir con el ejemplo, ¿sí? Vamos a ir con el ejemplo. Aquí tenemos una mesa, entonces tenemos una mesa y luego la segunda mesa y luego la tercera mesa y luego la cuarta mesa y así hasta completar 30 mesas. Entonces, en esta gráfica o en este ejemplo específico, el tamaño de la muestra es constante. ¿Cuánto es el tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra es 1, ¿sí? Es decir, es una sola mesa, ¿sí? Es una sola mesa que se monitorea en cada punto. Cada punto de estos, más bien dicho, cada mesa será un punto en la gráfica. Entonces, la primera mesa se le monitorea y dice, salieron 7 defectos. 7 defectos del proceso de acabado, ¿sí? Del departamento de LAC. A lo mejor en esa mesa se encontraron una pequeña rayadilla ahí en la pintura, se encontró un cambio de tono, se encontró alguna mancha, qué sé yo, ¿verdad? Se encontraron 7 defectos en esa mesa, pero no quiere decir que la mesa salga como producto defectuoso, no causa que la mesa sea rechazada, nomás se encuentran esos 7 defectillos, ¿verdad? Y luego en la segunda mesa se encuentran 5 defectos, y luego en la tercera mesa se encuentran 10 defectuosos, y así sucesivamente. El tamaño de la muestra es constante, siempre es, al menos en este ejercicio, siempre es una mesa, ¿sale? Pero no necesariamente es así, o sea, no necesariamente debe de ser el tamaño de la muestra 1. Puede ser, no sé, 3, 10, 15 el tamaño de la muestra, pero lo importante es que siempre sea constante, ¿sí? Siempre sea constante el tamaño de la muestra que elijas para monitorear los defectos, ¿sí? Entonces, en este ejercicio, pues nomás ocupamos la cantidad de defectos, porque el tamaño de la muestra es constante. Nomás ocupamos cuántos defectos salen en cada muestra. ¿Sale? Ok, entonces para hacer esta gráfica, la gráfica C, pues ocuparíamos estos datos. Entonces, como es costumbre, pues yo ya los tengo por aquí con unos colegas suyos que les doy la clase desde el día de ayer. Entonces ahí les van los datos de la gráfica C. ¿Sí? Ahí ya en el WhatsApp web, ahí está gráfica C, generación 2021, para que los descarguen, por favor. Y también lo haré a través de la plataforma. También es relativamente rápido. Bien, bueno, pues ahí está ya, ¿sí? Aquí vemos en la unidad número 3 gráficas de control para atributos, y ahí están, datos para la gráfica C. Hay que descargar esos datos, ¿sí? Ahí si lo ven ustedes, pues dice ejemplo de una gráfica C, dice problema de las mesas, y aquí vienen las mesas, ¿sí? La mesa 1, la mesa 2, la mesa 3, y así hasta completar las 30 mesas, ¿vale? Y luego viene el defecto, bueno, más bien dicho, los defectos. ¿Cuántos defectos fueron encontrados en cada mesa? En la primera mesa se encontraron 7 defectos, en la segunda mesa 5 defectos, en la tercera mesa 10 defectos, en la cuarta mesa 2 defectos, y así, ¿no? Sucesivamente. ¿Sale? Entonces, ya una vez que tengan este documento descargado, pues hay que seleccionar nada más el número de defectos, ¿sí? Para facilitarles esa tarea,
y migrarlos a Minitab, yo ya los puse en una columna, ¿sale? Que es como lo requiere el Minitab, ¿sale? Como lo requiere el Minitab para hacer la generación de la gráfica. ¿Sale? Entonces seleccionan esos 30 números, pero en vertical, así como está aquí, ¿verdad? Entonces, pues hay que descargarlos para que los puedan seleccionar. Yo ya los tengo por aquí preparados. Hay que descargarlos y abrirlos en Excel, ¿sale? Entonces serían estos, ¿no? ¿Sale? Serían estos 30 números, entonces los copias, bueno, los seleccionas primero, le das control C para copiar esos números, ¿sí? Con control C se copian esos números y pues te vas al software, ¿no? El software, como ya es conocido por ustedes, se llama Minitab, entonces le das ahí doble clic para que se abra el software, ¿sale? Ahí está ya en la interfase de bienvenida de Minitab y en la primera columnita, ahí en el primer renglón, le das control V para que se peguen esos 30 números, ¿sale? Entonces, como estamos hablando de defectos en las mesas, pues le pones ahí como título, defectos en las mesas. ¿Sale? Ahí está, ¿sí? Entonces, pues ya está ahí el título de la columna y están los 30 números, ¿sale? Pues listo, procedemos, ¿verdad? ¿Cuál es la ruta para encontrar esa gráfica? Es aquí donde dice estadísticas y luego gráficas de control, ¿sale? Estadísticas, gráficas de control y luego gráficas de atributos y te vas hasta esta última opción, gráfica C. Dice, con la gráfica C se monitorea el número de defectos por subgrupo, ¿sale? Utilice esta opción cuando cada elemento puede tener múltiples defectos. Perfecto, perfecto. Entonces le damos ahí en C, ¿sale? Y ya, pues dice, oye, pues ¿qué onda? ¿Cuál es la variable? Entonces aquí en la variable vas a seleccionar la columna de número o defectos en las mesas. La vas a seleccionar y ya está ahí seleccionada esa columna. Y ya te vas aquí al botón de opciones de gráfica C, y te vas a las pruebas, ¿sí? A esta parte de pruebas, y habilitas las rachas que vendría siendo esta opción. Una racha, le pones que te identifique 7 puntos por un mismo lado de la línea central, y también le dices que te identifique 7 puntos hacia arriba o hacia abajo, que son las mentadas tendencias, ¿sale? Y listo, le das a aceptar y le das a aceptar. Y ahí tienes, esa sería nuestra gráfica C, ¿sale? Entonces, empecemos a checar, ¿verdad? Primero, los límites de control. Aquí está el límite de control superior, ¿sí? Son 13.94. Es decir, te dice que cuando mucho se permiten 13.94 defectos en, en cada mesa, ¿sí? En cada tamaño de muestra te pide o te permite 13.94 defectos como máximo. El punto central está aquí en 6.37, ¿sí? Lo checamos con lo que nos marca el autor de este ejercicio. Aquí está el límite de control superior 14, pues está redondeado, ¿verdad? Pero pues así el número exacto sería 13.94. El límite central son 6.4, también aquí lo tenemos nosotros más exacto, ¿verdad? Y aquí en el libro nos da un número ya redondeado y menos 1.2 en el límite central. Dice, observe que el límite de control inferior resulta negativo, pero como no puede haber cantidades negativas de defectos, entonces el límite inferior se iguala a 0, así como lo tenemos nosotros. El límite de control inferior es 0, ¿sale? Y ya cada uno de estos puntos, chicos, refleja el número de defectos encontrados en cada mesa. Sí, aquí en la parte de abajo, donde dice muestra, son las 30 mesas, ¿sale? Entonces, en la primera mesa, ¿sale? Se encontraron 7 defectuosos, en la segunda mesa 5 defectuosos, ¿sale?
En la tercera mesa se encontraron 10 defectuosos y luego en la cuarta mesa 2 defectuosos y así, sí, entonces estos puntos que ves aquí en la gráfica son cuántos defectos fueron encontrados en cada mesa. En este caso en cada mesa porque el tamaño de la muestra fue una mesa, ¿sale? Pero si fueran, no sé, por poner un ejemplo, que el tamaño de la muestra fueran 5 mesas, solamente por poner un ejemplo, sí, puede ser que a lo mejor en este punto, sí, se encontraron 12 defectuosos, sí, en 5 mesas. Es decir, monitoreaste 5 mesas y en las 5 mesas encontraste 12 defectuosos. A lo mejor en una mesa encontraste 3 defectos, en otra mesa encontraste 2, en otro encontraste uno y así. En las 5 mesas encontraste 12 defectuosos. ¿Sale? Nada más que en este ejercicio específico el tamaño de la muestra es una sola mesa. Entonces estos 12 defectos fueron encontrados solamente en esa mesa, en esa sola mesa. ¿Sale? Y entonces las conclusiones son exactamente iguales, ¿sí? A las conclusiones que se manejan en las gráficas P y NP y en las gráficas para variables. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, pues que el proceso refleja control estadístico, ¿sí? Está el número de defectos que se presentan en cada mesa está bajo control estadístico. No hay evidencia de ningún tipo de inestabilidad, es decir, no hay puntos fuera de control, no hay rachas, no hay tendencias, ¿sale? Entonces es un proceso donde el defecto o los números de defectos se encuentran en control estadístico. Y entonces tú podrías decir, oye, Oscar, y si son defectos y dices que está en control estadístico, entonces estamos bien, ahí le dejamos. O sea, mi proceso está controlado, aun y cuando sean defectos. O sea, por ejemplo, esta mesa tiene 12 defectos, esta otra mesa tuvo, tuvo 10 defectos, esta otra tuvo 10 defectos también. Entonces me estás diciendo que mi proceso está bien. Bueno, te estoy diciendo que tu proceso está en control, es decir, tus defectos son relativamente constantes o viéndolo de manera objetiva, tus operarios, tus máquinas, tu materia prima, todo eso que haces para el acabado de las mesas, es constante, o sea, es uniforme. Tus defectos que se generan son uniformes, son constantes. ¿Sale? Entonces, acuérdate de la triada que les había platicado al inicio de la clase de la materia, pues que lo que no se mide no se puede controlar. Entonces, el primer paso es medir. Estamos midiendo, entonces ya mides y dices, ok, pues ya medí y veo que mi proceso está en control. Es decir, tengo un proceso controlado. No tan bueno porque está generando defectos, pero lo tengo controlado, ¿sí? Ok, entonces ya tengo el segundo paso de la triada definido y checado. Ok, el último paso de la triada sería mejorar, ¿sí? Entonces, primero mides y luego controlas y luego ya mejoras. Entonces, ahorita, por ejemplo, si ustedes estuvieran a cargo de este proceso, del proceso de producción de mesas, tú podrías asegurar que, ok, bueno, pues ya hay evidencia estadística de que mi proceso está en control estadístico en la generación de defectos. La generación de defectos que tengo en mi proceso es muy constante, perfecto, está en control. Entonces vamos a hacer las acciones necesarias para bajar el número de defectos, ¿vale? Porque mi proceso está controlado. Hay condiciones para poder hacer acciones de mejora que me permitan disminuir el número de defectos. ¿Por qué? Porque mi proceso está en control. Entonces ya pues ahí empiezas a hacer jornadas de capacitación, empiezas a comprar mejor material o mejor materia prima, empiezas a mejorar la exactitud de tus máquinas, qué sé yo, ¿verdad? Y entonces vas a ver que tu proceso va a empezar a bajar, ¿sí? Su número de defectos y entonces al bajar el número de defectos tendrías que volver a recalcular tus límites de control porque te encontrarías con una gráfica de control con un comportamiento de puntos ya más abajo de cómo se venía comportando normalmente porque estableciste acciones de mejoras. ¿Sale? Entonces, así es la teoría que existe detrás de este rollo de control estadístico. ¿Sale?
Bien, entonces en esta gráfica en específico, pues hay evidencia estadística de control, ¿sale? Bueno, entonces para reafirmar este conocimiento, pues ahí en la plataforma haremos una tarea, ¿sale? Por ahí, déjenme. Aquí en la plataforma, en la unidad número 3, tenemos una tarea que sería tarea gráficas C y gráfica U, ¿sale? Y la primera tarea, o el primer ejercicio, más que la primera tarea, el primer ejercicio de esta tarea dice más o menos así. Un fabricante de cable de fibra óptica desea controlar la calidad del cable mediante un gráfico de control C. Para ello, toma como unidad de medida los 100 metros, ¿sí? Los 100 metros de cable de fibra óptica e inspecciona el número de defectos que encuentra. ¿Cuáles pueden ser esos defectos que encuentre en esos 100 metros de cable de fibra óptica? Bueno, puede encontrar microfisuras, puede encontrar arañazos externos, puede encontrar poros, etcétera. Entonces, la inspección está altamente automatizada, inspeccionándose el 100% del cable, ¿sale? La tabla 5.3 muestra el resultado de 12 unidades. En total serían 1200 metros. Entonces, quiere decir que cada uno de estos números que aparecen aquí, el número 1, el número 2, el número 3, y así sucesivamente, representan 100 metros de cable. De hecho, aquí dice hectómetro, el primer hectómetro, sí, un hectómetro se refiere a 100 metros. Entonces, el primer punto son 100 metros de cable de fibra óptica. El segundo punto, otra vez 100 metros de cable de fibra óptica. El tercer punto son 100 metros de cable de fibra óptica. Y así sucesivamente hasta completar el punto 12. Al completar este punto 12, estaríamos hablando de 1200 metros de cable de fibra óptica, ¿sale? Y ya dice que en los primeros 100 metros salieron 5 defectos o encontró 5 defectos. En los siguientes 100 metros de cable encontró 2 defectos. En los terceros 100 metros de cable encontró 7 defectos. Y así sucesivamente. Entonces en Minitab tomarás esta segunda columna o esta segunda fila de números, el 5, el 2, el 7, el 2, y los pondrás aquí en una columna, ¿sí? de Minitab de forma vertical, ¿sí? Nada más esa columna de datos es la que ocupas, ¿sí? Porque el tamaño de la muestra es constante, ¿sale? Y ya los cargas en Minitab y corres tu gráfica C. Y ya con eso contestarías este inciso. Realice la correspondiente gráfica de control C en Minitab y muéstrela cómo es que quedaría, ¿vale? Y ya la generas en Minitab y ya le das copiar gráfica, ¿sí? La copias y la pegas aquí en el inciso A y con eso estaría respondido este inciso A. Porque dice, muéstrala cómo es que quedaría, ¿sí? Y luego ya en el inciso B ya concluyes respecto al proceso y basándose en la gráfica de control, ya contestas, ¿hay evidencia de control estadístico en el número de defectos en un hectómetro de cable? Bueno, pues si la gráfica te sale así, ¿sí? Como por ejemplo en nuestro ejemplo, ¿sí? Te sale así. Entonces, tú contestarás aquí en el inciso B que efectivamente hay evidencia objetiva, estadística, de que mi proceso, vea, se encuentra en control estadístico. ¿Por qué? Porque no hay presencia de ningún punto fuera de control, no hay presencia de rachas, no hay presencia de tendencias, entonces sí, efectivamente mi proceso se encuentra en control estadístico y eso concluirías aquí en el inciso B. Por el contrario, si al generar tu gráfica te sale un punto fuera, por encima o por debajo de los límites de control, al menos uno, te pueden salir varios. O te sale una racha o una tendencia o varias rachas y varias tendencias en esos puntos, bueno, pues entonces concluirás aquí en el inciso B que tu proceso se encuentra fuera de control estadístico. En el punto tal o en el punto tal, pues hay
hay un punto fuera de los límites de control, o en el punto tal se completó una racha, o en el punto tal se completó una tendencia. Entonces, con esa ocurrencia de esa inestabilidad, podemos concluir que mi proceso no muestra evidencia de control estadístico, es decir, está fuera de control, ¿sale? Y con eso me mandas, bueno, ya cuando completes el otro ejercicio, ahorita te lo explico, pero ya cuando completes los dos ejercicios, pues subes a la liga el correspondiente archivo en Word, ¿sí? Nada más ocuparía el puro Word con la gráfica pegada aquí en el inciso A y con tus conclusiones en el inciso B, ¿sale? Pues me gustaría saber si no tienen alguna duda en lo que se refiere a la gráfica C, para pasar inmediatamente a la gráfica U y ponerles un ejemplo y luego ya explicarles la tarea. ¿Dudas, chicos? Pues no, pues, Ok, bueno, ok, entonces vamos a pasar a la gráfica U, ¿sale? Nomás denme un minutito en lo que voy por un vasito con agua. Un momentito, por favor. Vientos, ya regresé. Ya estoy por aquí. Bien, entonces continuamos. Ahora veremos otra gráfica que se llama la gráfica U, ¿sale? Entonces voy a regresarme aquí a mi mapita este que estaba haciendo en Paint. Entonces la otra gráfica, sí, también pertenece a esta categorización, una gráfica que monitorea los defectos, ¿sale? No los defectosos, monitorea los defectos. Ok, ok. Bien, entonces esta gráfica se llama que la gráfica 1, así. Y esta gráfica tiene la característica siguiente. Aquí el tamaño de la muestra, el tamaño del lote o muestra es variable. Simón, entonces, es una gráfica para defectos, monitorea el número de defectos que existe en una muestra, ¿sale? Solo que la muestra o el lote es variable, es decir, no es la misma cantidad de artículos o productos que se van a estar monitoreando los defectos, varía la cantidad, a diferencia de la que acabamos de ver, la carta C, donde les decía que siempre el tamaño de la muestra es constante. Aquí en la gráfica U, el tamaño de la muestra es variable, ¿sale? El tamaño de la muestra es variable.
Bueno, entonces vamos a ver qué nos dice la teoría atrás de esta gráfica. Dice, carta U, número de defectos por unidad. Dice, esta carta U, la carta U, analiza, analiza la variación del número promedio de defectos por artículo o unidad de referencia. Se usa cuando el tamaño del subgrupo no es constante. Sí, aquí está lo que les decía hace un momentito en Paint, ¿verdad? Se usa cuando el tamaño del subgrupo no es constante. O bien cuando es variable, pues, ¿verdad? Eso se refiere. Bien, entonces, bueno, vamos a ver, dice, cuando en el tipo de variables que se comentaron al inicio de esta sección, el tamaño del subgrupo no es constante, se usa la carta U, en la cual se analiza la variación del número promedio de defectos por artículo o unidad en lugar del total de defectos del subgrupo. Así, en esta carta, un subgrupo lo forman varias unidades. De manera que para cada subgrupo se grafica este cociente, un cociente del número de defectos encontrados en cuántas unidades. A eso se refiere con esta letra U. La letra U significa número promedio de defectos por artículo. Y aquí está donde CI es la cantidad de defectos por subgrupo, pues por cada subgrupo I, y NI es el tamaño del subgrupo I, ¿sale? Entonces, vamos a ver por aquí, vamos a ver, dice, cuando N no es el mismo en todos los subgrupos, entonces se sustituye por el tamaño promedio del subgrupo N testada. Otra alternativa es obtener una carta con límites variables, en la que para cada subgrupo se calculan los límites en función del tamaño del subgrupo N. Y con estos se evalúa el proceso para tal subgrupo. Ah, carambolas. Bueno, entonces quiere decir que en esta gráfica, la gráfica U, se puede hacer más o menos parecido a lo que hicimos con la gráfica P. Es decir, como el tamaño del lote o la muestra es variable, entonces puedes hacer una carta con límites variables, pero también podrías hacer una carta con límites constantes. ¿Sí explico? O sea ahí veremos aquí en este ejemplo que se pueden generar dos gráficas. Una gráfica con límites constantes como la que estás viendo aquí, o una gráfica con límites variables como la que estás viendo aquí. ¿Vale? Pues vamos a hacer las dos. Nosotros vamos a hacer las dos y luego ya les explico cuál es la diferencia entre una y otra. Bien, pero el ejercicio pues es este, ¿no? Dice, en una fábrica se ensamblan artículos electrónicos y al final del proceso se hace una inspección por muestreo para detectar defectos relativamente menores. ¿Sale? Dice, en la tabla 8.4, en esta que está por aquí, se presenta el número de defectos encontrados en muestreos realizados en 24 lotes consecutivos de piezas electrónicas. Entonces, vean, tenemos un lote en este lote y luego el segundo lote y luego el tercer lote y así hasta completar 24 lotes. Pero, por ejemplo, del lote 1 al lote 4, el tamaño de la muestra fue 20, ¿sale? Pero después, del lote 5 al lote 7, el tamaño de la muestra fueron 15. Y del lote 8 al lote 11, el tamaño de la muestra fue de 25. Entonces, el tamaño de la muestra no es constante, es variable. Entonces, ante la característica de que el tamaño de la muestra o el tamaño del lote no es constante, entonces, por eso se usa la carta U en vez de la carta C, porque el tamaño de la muestra no es constante. ¿Sale? Dice, el número de piezas inspeccionadas en cada lote es variable, por lo que no es apropiado aplicar la carta C. Es mejor analizar el número promedio de defectos por pieza, UI, mediante la carta U. ¿Sale? Vientos. Ok, ok. Bien, vamos a ver, vamos a ver. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en este primer lote,
El tamaño de la muestra fue 20, ¿sale? Fueron 20 artículos electrónicos, ¿sí? Son artículos electrónicos. Entonces, en esos 20 artículos electrónicos, ¿sale? Se obtuvieron 17 defectos, ¿sale? Se obtuvieron 17 defectos. Entonces, ¿cuál es el número promedio de defectos por artículo? Bueno, pues tendríamos que dividir este 17 entre 20. Entonces, si sacas tu poderosa calculadora, te vas a encontrar que 17 entre 20 son 0.85, que es este valor que aparece aquí. Es decir, hay 0.85 defectos por cada pieza de estas 20. De estas 20 piezas, hay 0.85 defectos en promedio en cada una de esas piezas. ¿Vale? A ver, vamos a ver el segundo caso. En el segundo caso, otra vez, en este caso coincidió, el tamaño de la muestra fue 20, pero ahora se encontraron 24 defectos, perdón, se encontraron 24 defectos, y entonces dices tú, ah, caray, si solamente son 20 productos en la muestra y se encontraron 24 defectos, pues ¿cómo es eso posible? Pues muy sencillo, ¿no? Puede ser que un producto haya tenido más de un defecto, por eso al final suman 24 defectos encontrados en estos 20 productos. Y entonces al dividir 24 entre 20, te sale 1.20. Es decir, en promedio hay 1.20 defectos en cada una de estas piezas para que te den estos 24 defectos. ¿Sale? Y así sucesivamente se saca digámoslo así, se saca esta letra U que significa el número promedio de defectos por pieza. ¿Sale? Y a final de cuentas, chicos, eso es lo que se grafica en la gráfica de control U. Se grafica el número promedio de defectos por pieza, pero este número promedio de defectos por pieza sale de dividir cuántos defectos encontraste entre cuántos productos en total se conforma el tamaño de la muestra. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a proceder, vamos a hacer la primera gráfica, la gráfica de control con límites variables, ¿sale? Entonces para eso, pues vamos a usar los datos y esos datos, pues como es costumbre, se los hago llevar en este momento por WhatsApp, ¿sale? Vamos a ver, serían estos, gráfica U, generación 2021, sí, ahí les va a aparecer en un momento más, ahí en el WhatsApp. Listo, ahí está. Gráfica U, generación 2021. ¿Sale? Esos datos, pues hay que descargarlos desde aquí, desde WhatsApp web. ¿Sale? O bien, los podemos descargar desde la plataforma. También aquí en la plataforma voy a habilitarlos. Muy bien, y listo, ya está por ahí en la plataforma, en la unidad número 3, gráficas de control para atributos, y ahí está ya datos para la gráfica U. Entonces ya si lo abres, pues vas a darte cuenta que es el ejemplo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Dice tamaño de la muestra y aquí está 20, 20, 20 y luego cambia el tamaño de la muestra, ahora son 15, 15, 15 y así, ¿verdad? Y luego 25 y así, el tamaño de la muestra va variando, ¿verdad? ¿Sale? Y luego ya, ¿cuántos defectos encontraste en estos 20? Encontraste 17 defectos. ¿Cuánto encontraste en estos otros? Encontraste 24 y así son los números de defectos encontrados en cada tamaño de la muestra. ¿Sale? Entonces, por acá, un poquito más adelante, vienen esos mismos datos, pero ya en forma vertical, como los ocupamos en Minitab. Para la gráfica U,
ocupamos el tamaño del lote o tamaño de la muestra y el número de defectos encontrados, ¿sale? Ok, entonces lo descargas, lo generas por ahí en Excel. Yo ya los tengo por aquí preparados. Aquí están ya, sí, son estos datos, ¿sale? Y pues lo mismo, así, los seleccionas, estas dos columnas de datos, los seleccionas, control C, y te los llevas aquí a Minitab. No es necesario que abras un nuevo archivo de Minitab, aquí puedes usar las siguientes columnas. Por ejemplo, yo voy a usar la columna 2 y la columna 3, ¿sí? Ahí están ya las dos columnas y nada más las voy a... Ah, caray, me brinqué un renglón. Déjenme, me regreso. Ahí está. Listo. Ahí están ya las 24 muestras. En la primera es tamaño de lote, tamaño, tamaño de la muestra. ¿Sí? Tamaño de la muestra. Y en el otro sería defectos. ¿Cuántos defectos encontré en cada uno de esos tamaños de la muestra? ¿Sí? Entonces, en estos 20 artículos electrónicos encontré 17 defectos, en estos 20 encontré 24, en estos 20 encontré 16 defectos y así sucesivamente, ¿sale? Ok, bueno, pues ya una vez que se encuentran esos datos aquí, pues hacemos la correspondiente combinación de pestañas, ¿verdad? Sería aquí en estadísticas y luego en gráficas de control y luego en gráficas de atributos y eliges esta, ¿sí? Gráfico U. Monitorear el número de defectos por unidad. Utilice esta opción cuando cada elemento puede tener múltiples defectos, ¿sale? Perfecto, entonces seleccionas ahí la letra U e inmediatamente te pide, oye, ¿dónde están las variables? Sí, las variables se refiere a los defectos. ¿Cuántos defectos encontraste? Entonces seleccionas esta columna, la columna 3, le das seleccionar, ahí están defectos. Y ya te dice aquí, oye, ¿cuáles son los tamaños de los subgrupos? Bueno, aquí sería el tamaño de la muestra, ¿verdad? Entonces eliges la columna 2, le das seleccionar, y ahí está ya, tamaño de la muestra. Y listo, pues aquí donde dice opciones de la gráfica U, aquí en la pestaña de pruebas, le dices que quieres que también te identifique 7 puntos por debajo o por encima del límite central y también le dices que te identifique 7 puntos de un mismo lado. Bueno, perdón, 7 puntos del mismo lado de la línea central o 7 puntos consecutivos arriba o arriba y, perdón, 7 puntos hacia arriba o hacia abajo, tendencias ascendentes o descendentes. Y listo, le das a aceptar y aceptar. Pues bien, ahí está la gráfica, sí, ahí está la gráfica que se generó. Tú puedes ver, sí, que los límites de control son variables, ¿verdad? Son variables en el sentido de que varían de acuerdo al tamaño de la muestra. Mire, por ejemplo, en estos primeros 3 puntos, sí, el límite está aquí, sí, el límite de control está en 1.732. Pero después los límites se amplían un poquito, se fijan, se amplían un poquito porque el tamaño de la muestra cambia. Ahora son 15, ¿verdad? Por eso tenemos este límite variable. Y luego después el tamaño de la muestra vuelve a cambiar, ahora cambia a 25, por lo tanto, vean ustedes cómo también aquí se modifican otra vez los límites de control. Y así sucesivamente, ¿verdad? Es decir, se tienen límites de control variables porque el tamaño de la muestra varía, ¿verdad? Entonces, esa es una gráfica U con límites de control variables. Entonces, podemos graficar, o qué es lo que se grafica en cada punto. Bueno, en cada punto está graficado la proporción, bueno, no la proporción, está graficado el número de defectos promedio, ¿sí?
por pieza. Por ejemplo, en este primer punto, ¿sí? En este que está por aquí, dice que salió 0.85. Es decir, hay 0.85 defectos en promedio en las piezas que forman a ese subgrupo, ¿sale? En el siguiente punto hay 1.2, es decir, 1.2 defectos por cada pieza de este subgrupo. Y luego ya acá 0.8 defectos por pieza en cada una de las piezas que forma este subgrupo. Y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, aquí en esta gráfica, lo que se está mostrando es esta columna, esta. ¿Se fijan? 0.85, 1.20, 0.80, 1.30, 1, 1, 1. Así. Esto que ven ustedes aquí, lo que se llama, les digo, aquí el autor lo llama como número promedio de defectos por pieza. Bueno, ese número promedio de defectos por pieza es lo que se va graficando aquí, el número promedio de defectos por pieza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este punto, en este que está por aquí, que es un punto fuera de control, ¿sí? Encontramos que en este punto el número promedio de defectos por pieza fue 0.4, ¿sale? 0.4 defectos en promedio por cada pieza de las que forman este subgrupo. Y acá, por ejemplo, tenemos dos defectos en promedio por cada pieza que formó parte de este subgrupo. Entonces, pues, aplica la misma conclusión que aplica para las otras gráficas. Sí, aquí hay evidencia objetiva, estadística, de una ausencia de control estadístico en el punto 10 y en el punto 21. En esa parte, en el punto 10 hay evidencia estadística de que mi proceso no está bajo control porque algo sucedió, sí, algo sucedió en esa parte del proceso que se obtuvieran muy poquitos defectos en promedio con relación a lo que se venía obteniendo de manera cotidiana, ¿sale? Es decir, 0.4 es muy poquito comparado contra lo que normalmente se venía obteniendo. Y acá, pues es al contrario. El número de defectos promedio en las piezas se superó con lo que nos daba, con el margen que nos daba el límite de control, ¿sí? Es decir, hubo en promedio más defectos en las piezas que lo que normalmente se venía presentando. Entonces, volvemos a la misma conclusión que les decía de las gráficas pasadas. No quiere decir, bueno, obviamente está mal en este punto, porque son demasiados defectos, pero acá tú pudieras decir, oye, Oscar, pero en este punto, en el punto 10, pues estamos bien, ¿no? O sea, lo que se busca es la menor cantidad de defectos. Entonces, si este punto se sale, más bien dicho, no es, bueno, sí se sale fuera del límite de control, pero se sale hacia abajo. Entonces, eso es bueno, porque quiere decir que el número de defectos promedio en cada pieza fue muy bajo, fue 0.4. Dices, pues chido, bueno, sí, está bien, o sea, acuérdate, no te estoy diciendo que estés bien o mal, te estoy diciendo que tu proceso no está controlado. Es decir, ¿qué hiciste aquí en el punto 10? ¿Qué se hizo de diferente a lo que se venía haciendo con regularidad, con regularidad? ¿Qué se hizo en este punto que arrojó un comportamiento fuera de lo normal? Entonces, para que identifiques qué es lo que hiciste aquí, porque eso es una buena práctica, es una buena práctica que debes de replicar en los puntos siguientes, o sea, para que tus puntos caigan, si fuera posible, todos tus puntos que cayeran fuera de los límites de control, hacia abajo, porque eso es bueno. Y entonces, cuando ya te salgan varios puntos aquí fuera del límite de control, entonces tú podrás decir, estoy en caos, mi proceso está fuera de control estadístico de manera recurrente. Pues no, no sería así, porque ya habrías identificado qué fue lo que hiciste aquí bien y entonces lo replicas en los demás puntos. Entonces, cuando ya te empiezan a salir muchos puntos fuera del límite de control, la misma gráfica
te está diciendo que hay que recalcular estos límites, hay que recalcularlos porque ya hiciste una mejora, entonces tu gráfica de control con los límites anteriores ya no es correcta, ya tendrías que recalcularlos, ¿sale? Entonces, esta es la filosofía atrás de gráficas de control cuando tus puntos están aquí abajo, ¿va? Pero cuando están acá, por ejemplo, en este caso, bueno, pues ahí es al contrario, o sea, ¿qué hiciste en este punto para que ya no lo sigas haciendo? O sea, lo que hiciste en este punto o lo que pasó en la planta en este punto, trátalo de evitar en la medida de lo posible, porque te está provocando, cada vez que ocurre, te va a estar provocando que tu número de defectos promedio en cada pieza se eleve por encima del máximo valor permisible. Entonces, identifica qué es lo que estás haciendo para que no lo vuelvas a hacer, porque eso te está provocando inestabilidad en tu proceso, ¿sale? Esto es la gráfica U, se grafica el número promedio de defectos en las piezas de cada subgrupo. Entonces, esto es con límites constantes. Perdón, esto es con límites variables. ¿Cómo hacer la gráfica con límites constantes? Es decir, ¿cómo hacer para que tu gráfica salga como se ve aquí? ¿Sí? Bueno, eso nos lo marca el autor por aquí en un texto. Dice, como el tamaño de su grupo o muestra es variable, se tienen dos alternativas. Usar el tamaño de su grupo promedio, aquí está, tamaño de su grupo promedio, o construir una carta con límites variables. Dice, se harán ambas. El tamaño de su grupo promedio se obtiene dividiendo el total, ¿sí? El total de unidades inspeccionadas, 525, ¿vale? Entre el número de subgrupos, 24. Dice, de esta manera, N testada sería 21.875. Quiere decir, quiere decir que para hacer límites constantes tendríamos que sacar un número de subgrupo promedio. Por ejemplo, en vez de usar 20, usaríamos 21.875. En lugar de usar 15, usaríamos 21.875. En vez de usar 25, usaremos 21.875. Sería el tamaño de subgrupo promedio, ¿vale? Tamaño de subgrupo promedio. Entonces, aquí, ¿cómo se saca ese tamaño de su grupo promedio? Pues muy sencillo, sumas todas las cantidades, ¿va? Por ejemplo, en este caso, sumas 20, más 20, más 20, y así hasta completar todos los subgrupos serían 525. Y una vez que tengas esa cantidad, la divides entre el número total de subgrupos. Por eso, 525 entre estos 24, ¿sale? Te da 21.875. Entonces, pues te vas aquí a tu gráfica de control en militar y no es necesario que hagas mayor modificación, nada más aquí en esta ventanita que está por aquí que dice editar último cuadro de diálogo, le das un clic ahí para que te envíe a esta ventanita, sí, que es el último cuadro de diálogo. No haces nada, no modificas nada, excepto aquí en donde dice opciones de gráfica 1 y la pestaña que dice límites. Ahí en esa parte habilitas esta opción que dice, suponiendo que todos los grupos tienen un tamaño de, ¿sale? Y aquí en este caso nos dice que sería 21.875. Entonces le ponemos ahí 21.875. Y ya le das a aceptar y aceptar. ¿Sale? Y ya tenemos nuestra nueva gráfica U, pero ahora con límites constantes. ¿Se fijan? Ahí se ven los límites constantes en la gráfica que viene siendo esta gráfica que nos daba el autor aquí en esta parte, ¿sí? Simón, entonces aquí pasa algo muy, muy curioso, ¿sí? ¿Te fijas? ¿Qué es eso curioso? ¿Te acuerdas que en la otra gráfica, es más, te la voy a mostrar, en la gráfica de límites variables, había dos puntos fuera de control, ¿verdad? Un punto por acá y otro punto por acá.
Bueno, pues cuando cambias los límites y los pones constantes, fíjate cómo ahora solamente habría un punto fuera de control. El otro punto, el que en los límites variables estaba fuera de los límites de control, ahora se encuentra dentro. ¿Por qué? Porque sacaste un tamaño de subgrupo promedio y eso hace que ese punto, que en los límites variables quedaba fuera, ahora queda dentro. Entonces, por eso yo en lo personal, en la práctica yo como ingeniero nunca tuve la oportunidad de usar una gráfica de atributos. Yo más bien utilicé muchísimo las gráficas para variables, sobre todo la gráfica XR. Esa sí la usé bastante por ahí en el envasado, en la cervecera. Pero las gráficas para atributos, yo recomiendo, sí, si las llegaran a usar, no usar, bueno, en lo personal, ¿verdad? No usar las gráficas de control con límites constantes, porque son engañosas. ¿Por qué son engañosas? Porque tomas un número de subgrupo promedio y entonces evalúas a todos los subgrupos con la misma regla, ¿sí? Mides con la misma regla todos los subgrupos y eso no es tan justo, ¿verdad? No es muy justo porque los tamaños de subgrupos son variables. Entonces, yo recomiendo si alguna vez en la práctica ustedes necesitan implementar el monitoreo de un proceso mediante una gráfica U, pues mejor usar los límites variables, porque pues los límites variables sí consideran el tamaño de la muestra. Por eso se fijan, hay claridad en que cada tamaño de la muestra hace que sus límites de control sean distintos. Entonces, eso es lo más justo. ¿Sale? Entonces, esa sería la gráfica con límites variables y esta sería la gráfica con límites constantes. ¿Sale? Así, ¿sale? Y entonces, pues nada, va, en la tarea de la plataforma, pues viene el otro ejercicio, aquí donde está tarea de gráficas C y U, ahí vas a encontrarte con el otro ejercicio, que viene siendo este que está por aquí, ejercicio para la gráfica de control U, ¿sale? Dice, un operario inspecciona la calidad de unos circuitos impresos, arañazos, bandas incorrectas, grosor no uniforme, etc. Dice, los circuitos que inspecciona son muy diversos. Según el tipo de circuito, se apunta su superficie y el número de defectos. Tras inspeccionar 12 placas, se obtienen los datos de la tabla 5.4, que es esta que está por aquí. Entonces, vean, el tamaño de la muestra es variable, son centímetros cuadrados. Entonces, en 50 centímetros cuadrados de circuitos impresos se encontraron 4 defectos. Y luego, en 50 centímetros cuadrados en otra muestra se encontraron 3 defectos. Y luego, en 34 centímetros cuadrados de otra muestra se encontraron 4 defectos. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos un tamaño de muestra variable. ¿Se fijan? Hay variabilidad en el tamaño de la muestra. Por lo tanto, lo más adecuado es usar una gráfica de control U, ¿verdad? Porque el tamaño de la muestra es variable. Entonces, agarras estas dos columnas, bueno, estas dos filas de datos, ¿sale? En un archivo de Minitab de forma vertical y generas tu gráfica U, ¿sale? Entonces, con el inciso A, o en el inciso A, mejor dicho, realizarás la correspondiente gráfica de control en Minitab, considerando los límites variantes, ¿sí? Entonces hay que considerar los límites variantes, no límites constantes. Yo quisiera que por favor usaran o obtuvieran la gráfica U con límites variantes de acuerdo al tamaño de la muestra y exhíbala cómo es que quedaría. Entonces te vas a Minitab, haces tu gráfica con límites variables, es decir, esta, haces tu gráfica con límites variables y la copias, ¿sí? La copias gráfica y la pegas aquí en el inciso A. Con eso contestarías este inciso A. Y luego ya en el inciso B, concluya respecto al proceso y basándose en la gráfica de control, ya hay evidencia de control estadístico en el número medio por centímetro cuadrado de defectos en placas de circuitos impresos. Entonces ya ves tu gráfica,
¿sale? Y si pasa este caso, por ejemplo, que hay puntos fuera de los límites de control, o hay rachas o hay tendencias, entonces ya podrás concluir aquí en el inciso B que no hay evidencia de control estadístico, al contrario, hay evidencia de ausencia de control estadístico, porque se presentó, por ejemplo, si fuera este el caso, se presentaron dos puntos fuera de los límites de control, en el punto 10 y en el punto 21, sí, en el punto 21, ¿sale? Incluso por aquí el militar te menciona con un texto, dice prueba 1, un punto fuera, más allá de tres desviaciones estándar de la línea central, la prueba falló en los puntos 10 y 21, sí, en el punto 10 y 21. Entonces, si fuera el caso que te saliera algo más o menos parecido a mí, bueno, no que te saliera parecido a mí, sino que te saliera igual a este ejercicio, que hay puntos fuera de los límites de control, entonces ya concluirás aquí que no hay control estadístico, que salieron puntos fuera de los límites de control en el punto tal y tal, ¿sale? O bien, o bien, si no te salen puntos fuera de los límites de control, no te salen rachas ni tendencias, entonces sí, aquí podrás decir que efectivamente hay evidencia de control estadístico porque no se presentó ninguna inestabilidad, no hay rachas, no hay tendencias, no hay puntos fuera de los límites de control, ¿sale? Entonces concluyes eso, grabas tu archivo en Word, lo subes a la plataforma y listo. ¿Sale? Con eso estará completa esta tarea, ¿sale? Y bueno, prácticamente con eso, chicos, estaríamos terminando la unidad número 3. Entonces voy a dejar esta tarea, como es costumbre, para el próximo viernes 12 de noviembre de 2021 a las 23:59 horas, ¿sale? Ahí estará. De hecho, ya la estoy por ahí habilitando. Ya aparece por ahí. ¿Sí? Por ahí aparece ya en la plataforma esta tarea de las gráficas C y las gráficas U. Entonces, si les parece, esta semana nomás dejamos esa tarea, la tarea de las gráficas C y U. Y ya en la siguiente clase empezaremos la unidad número 4 y última, por cierto, unidad 4 y última del curso, que se llama Planes de Muestreo. Y después de esa clase, de la primera clase de la unidad número 4, haremos la asignación del examen de estas gráficas, ¿vale? Va a ser muy parecido a lo que hicimos en la unidad número 2. Es decir, yo les voy a habilitar unos ejercicios, en este caso serían 3 ejercicios. Primer ejercicio del examen de la unidad 3, segundo ejercicio y tercer ejercicio. Y ya, una vez que tengas resueltos estos 3 ejercicios, pues ya abres el examen, ¿sale? Abres el examen, que serían preguntas de estos 3 ejercicios. Entonces, primero resolverías los ejercicios y luego ya abres el examen para contestar las preguntas que te hagan en relación a esos ejercicios. Pero eso sería hasta la siguiente semana, ¿sale? En esa semana que empezaríamos a partir de lunes, sí, bueno, ya está habilitado desde ahorita esta tarea, pero tendrás a más tardar el viernes para subirla y sería el único pendiente que habría para esta semana, ¿sale? Ya después, en la siguiente semana, habilitaremos el examen. ¿Cómo ven? Pues hasta ahí le dejamos el día de hoy, ¿sale? Si no tienen dudas, pues con esto tendríamos para hoy. Entonces, pues déjenme, empiezo a tomar lista de acuerdo a cómo fueron presentándose, o bueno, mejor dicho, conforme fueron anotándose en el chat, ¿sale? Déjenme ahora mi lista, un segundito, por favor. Vamos a ver. Sale, bueno, entonces, pues ahí va, conforme fueron anotándose
en el chat, ¿sale? Entonces empezaré por Jacqueline Guadalupe Solís. Presente. Sale. Hasta luego, Jacqueline. Nos Hasta vemos. luego, profe. Continuamos con Manuela Esparza Pasoco. Presente, profe. Tenga Sale. excelente día. Hasta luego. Igualmente. Continuamos con Rodrigo López de Santiago. Presente, profe. Sale, Rodrigo. Hasta luego. Continuamos con Carlos Ibarra. Presente, profe. Sale, Carlos. Hasta luego. Luego, profe. Seguimos con Jorge Octavio de la Riva. Me avisó que se quedó sin internet, profe. Entrado. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos con Aimé Denise Ordaz. Presente, profe. Sale. Hasta luego, Aimé. Hasta la siguiente semana, profe. Muy bien. Seguimos con Luis Enrique Camacho. Presente, profe. Sale, Luis Enrique. Hasta luego. Nos vemos, profe. Nos vemos. Continuamos con Vanessa Velázquez Cruz. Presente, profe. Hasta luego. Nos vemos, Vanessa. Hasta luego. Seguimos con Sergio Eric Martínez. Presente, profe. Sale, Sergio. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Jorge Alexis Cortés. Presente. Sale, Jorge. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Arturo de Jesús Quirós. Presente, profe. Sale, Arturo. Nos vemos. Nos vemos. Y Leonardo Daniel Rodríguez. Presente, profe. Sale, Leonardo. Hasta luego. Muy bien, pues eso sería todo. Vámonos.